Este elemento es muy habitual, el hacer dibujar a los políticos del momento como niños, ¿no? Pero todos siempre con sus mandiles. Nuevamente, el elemento de las marionetas creo que es más importante ya, lo tenebroso del masón. Siempre la capucha. Ahí se puede quitar la música. Es que se oye. Aquí tenemos otro Azaña, Martínez Barrio y Domingo. Don Pedro Amico era el alcalde de Madrid, era masón, y aquí tenemos a José Vidal, también. Concursos de belleza, la señorita Impiedad, que hace un año viene ganando todos los concursos de belleza. Nuevamente, Azaña, Martínez Barrio. Niño, ¿cómo hallas el centro de la política? Con la escuadra y el compás. Están jugando constantemente. Este es el enfrentamiento entre Lerroux y Martínez Barrio, que siendo miembros del mismo partido, acabaron enemistándose, siendo los dos masones, acabaron enemistándose masónica y políticamente, y cada uno creó su propio partido. Y aquí es el juego, ¿no? En el partido radical, Lerroux es el jefe y Martínez Barrio es el pequeño. Sin embargo, en la masonería, Martínez Barrio era el gran maestre y Lerroux es el súbdito. Más o menos vienen jugando con la misma cuestión. Martínez Barrio como gran maestre, los socialistas enfrentados con los radicales, pero siempre en este juego del perro y el gato es el gran oyente español el que manda. Si viene en el Parlamento, pues hay otros disfraces. Hay una serie de caricaturas musicales. Aquí tenemos a Lerroux nuevamente tocando el violón con trabajo, además. Martínez Barrio tocando en triángulo, llevando el compás. Lerroux, imperatos paralelos, completamente paralelos.